¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Buenos días igual a todo el auditorio, como todos los viernes, platicando de temas económicos. El día de ayer salió una noticia bastante interesante que creo que nos va a dar la oportunidad para hacer un resumen y un análisis más detallado de la situación macroeconómica de México y también del mundo, principalmente en el gran problema de la inflación que está quejando a varias economías, ¿no? Y esta noticia es que una calificadora de riesgo, en este caso Japan Credit Rating, mejoró la perspectiva crediticia de México, la pasó de negativa a estable. Y esto, digamos, que impacta, ¿no? Hay varias empresas calificadoras en el mundo que se dedican a analizar si los países van a ser capaces de pagar la deuda que puedan contratar con inversionistas extranjeros en los mercados, principalmente en el mercado de bonos internacional, en el cual el gobierno mexicano emite deuda y el gobierno de todos los países emiten bonos y son las instituciones financieras mundiales internacionales las que deciden comprarlo, pero no lo compran porque quieran o porque les caiga bien uno u otro país, sino los compran viendo lo que estas calificadoras dicen. Entonces, el hecho de que esta calificación haya mejorado para México hace que México pueda acceder a créditos más baratos con una menor tasa de interés, también a mayores montos, y eso permite mejorar el financiamiento que México puede tener para su economía. Pero entonces la siguiente duda es, bueno, ¿por qué ha mejorado esta calificación, no? Y entonces en ese sentido tendríamos que ver una cosa muy importante que resalta en este caso esta calificadora Japan Credit Rating, que tiene que ver con el control de la deuda. El control de la deuda es muy importante porque dentro de muchas cosas provoca que las monedas, la moneda de este país, en este caso la moneda mexicana, se mantenga fuerte. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el vínculo entre un buen control de la deuda, un buen manejo macroeconómico y una moneda fuerte? Como les comentaba, existe un mercado de bonos, es decir, un mercado en el cual los países ponen su deuda y este mercado se las compra y entonces el país se financia. Si el país no muestra la capacidad de pagar esos servicios de la deuda, es decir, pagar los intereses que se emiten, que se provocan por tener esa deuda, entonces esa deuda pierde valor, es decir, los que tienen esos bonos del gobierno mexicano en este caso, pues dicen, ¿sabes qué? El gobierno no me va a poder pagar y entonces pues le voy a tener que cobrar una mayor tasa de interés para que entonces valga la pena, ¿no? Asumir ese riesgo, ¿no? Pero si por el contrario, si el gobierno tiene un buen manejo de deuda, entonces su deuda se vuelve menos riesgosa y puede acceder a tasas muchísimo mejores y con un mayor financiamiento. Ahora, no solamente importa el control de la deuda o la disciplina macroeconómica que tenga un país, también importa mucho el que ese país, por ejemplo, el que tenga instituciones fuertes, que tenga, por ejemplo, un banco central autónomo, como es el caso de México, el que ese banco central autónomo tenga muy clara su mandato, es decir, que no haya inflación o que haya mínima inflación, preservar ese valor de compra de la moneda. ¿Y esto cómo se pierde? Pues como ya hemos hablado anteriormente, pues se pierde cuando los bancos centrales o los gobiernos empiezan a imprimir dinero de forma básicamente indiscriminada, devaluando el valor de su moneda. También, por otro lado, si un país tiene mucho comercio mundial, pues entonces su capacidad de pagar la deuda se convierte, o sea, se hace muy fuerte al tener mayor comercio mundial. Obviamente, si un país crece bastante, o sea, un crecimiento económico fuerte también es algo muy positivo. También, por otro lado, si un país tiene estallidos sociales o estallidos bélicos, conflictos bélicos o sociales internos o externos, esto implica que el país tiene un mayor riesgo a no lograr hacer frente a sus pagos, ¿no? En este caso, pues México tiene una economía en la cual hay un manejo macroeconómico administrativo muy bueno. Por un lado, se tiene una baja deuda. La deuda de México está oscilando entre el 50% del PIB, es decir, si nosotros tuviéramos que destinar todo el ingreso de México, todo el Producto Interno Bruto, podríamos pagar esa deuda solamente con la mitad.
destinando solo la mitad de lo que se produce en México al año. Pero, por ejemplo, ya lo hemos mencionado aquí, pero un caso de una economía parecida a la mexicana, la economía brasileña, su deuda con respecto al PIB ahora está en niveles de más allá del 90%. La deuda misma de Japón está en niveles de arriba del 200%. Eso quiere decir que ni destinando toda la producción de un año podrían ellos pagar toda la deuda. Y en el caso español igual está arriba del 170%, y en el caso de Estados Unidos está arriba del 133%. Entonces México se encuentra con un manejo muy prudente de la deuda, y eso hace que estas calificaciones mejoren. Por otro lado, hay muchas y hubo muchas críticas por parte de algunos analistas que fallaron, a mi parecer, en comprender la raíz de esta crisis, de la crisis provocada por la pandemia. Estas críticas se centraban en que México era de los pocos países que no estaban apoyando económicamente suficientemente a las empresas, que como otros países sí estaban dando apoyos fiscales, otros países estaban dando apoyos monetarios directos, es decir, les llegaba su cheque a su casa, a la gente, y que en México pues faltó ese tipo de apoyos a las empresas. Esos países que hicieron ese tipo de políticas públicas hoy por hoy tienen un grave problema de deuda, y ese problema de deuda se va a agravar todavía más porque porque Estados Unidos, la Reserva Federal, para poder combatir la inflación, va y está aumentando las tasas de interés, lo cual va a provocar que si algún país actualmente no puede pagar su deuda, cuando vaya a recontratar o a buscar otra deuda, le van a cobrar muchísimo más cara esa deuda, o de plano no se la van a dar, y entonces ese país va a estar en un problema, en crisis económica muy fuerte, y eso ya está comenzando a pasar no solamente con países, sino con varias empresas que se endeudaron demasiado, ¿no? ¿Y por qué comento que esto, el querer disminuir los efectos del COVID, de los efectos económicos de la pandemia con estas medidas, es algo que nace de una mala comprensión de la crisis, porque muchas personas comentaban que esta era una crisis de liquidez, por lo tanto había que imprimir dinero o había que endeudarse para, digamos que esta parte de la liquidez poderla disminuir. Y hay un grave problema porque la liquidez es muy diferente a la demanda. Y aquí me explico. En una crisis de liquidez, ¿cuándo es una crisis de liquidez? Una crisis de liquidez es cuando la demanda existe, es decir, yo quiero comprar algo, pero no tengo el dinero para comprarlo, ¿no? O yo soy una empresa que me están requiriendo mucho más servicios, muchos más productos, pero no tengo el dinero para producirlo. Entonces sí me conviene que haya, que me den dinero para que yo pueda producir esos productos, para que pueda cumplir entonces con la demanda que el mercado me está requiriendo. Pero en este caso no era nada parecido a eso. En realidad la gente no quería comprar ya, por ejemplo, la gente no podía, porque tenía las restricciones por parte del gobierno, no podía ir a restaurantes. Por más que el gobierno les diera $1,000 millones, $1,000 millones más, no iban a irlos a gastar a restaurantes, no los iban a gastar en cines, no los iban a gastar en bares. ¿En dónde iban a gastar ese dinero? Pues en donde ya lo iban a gastar con anterioridad, que era redireccionar sus ingresos a, por ejemplo, comprar, como iban a estar más tiempo en sus casas, comprar mejores muebles, mejores electrodomésticos, algunos artículos electrónicos, llenar sus alacenas, porque ahora iban a tener que cocinar dentro de sus casas, comprar más insumos higiénicos, comprar en línea. Entonces, cuando en las naciones, sobre todo más grandes, más poderosas, como Estados Unidos, Europa, les dieron dinero a su población, pues lo que hizo esta población es aumentar su consumo, por ejemplo, de estos artículos que yo les comentaba, pero también duplicaron entonces sus ahorros. Por eso fue que vimos un precio tan alto, por ejemplo, de las criptomonedas. Por eso vimos cómo este tipo de empresas empezaron a aumentar sus valores en el mercado de valores, y esta mayor demanda por todos este tipo de artículos, porque ahora la gente en estas naciones tenía mucho más dinero, pues provocó que se saturaran la infraestructura logística de puertos, trenes, camiones y barcos. Y la inflación que ahora tenemos en el mundo tiene que ver con que
pues los puertos están saturados, los trenes están saturados, no hay camiones suficientes ni tampoco transportistas suficientes y no hay barcos suficientes para llevar todos los productos que esa población con gran poder adquisitivo como es Estados Unidos y Europa demandó, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las soluciones para reducir la inflación? Pues es aumentar drásticamente las tasas de interés, como ya comenzó Estados Unidos. ¿Para qué? Para bajar la demanda, para que la gente diga, mejor voy a ahorrar mi dinero y no voy a consumir más. Y también invertir en qué, en puertos, en trenes, en camiones, en barcos, pero todo eso lleva mucho tiempo. Y en este caso es importante recalcar que pues los proyectos estratégicos que actualmente se están llevando a cabo, como es el tren del Istmo de Tehuantepec, que une Veracruz con Oaxaca, es un proyecto que aumenta la demanda, la oferta logística, que aumenta la capacidad de transportar bienes. También el mismo ejemplo con el Tren Maya, que está diseñado no solamente para pasajeros, sino también para cargas. Son cosas que van a ayudar a disminuir la inflación, pero estos proyectos los tienen también que hacer otro tipo de naciones. Entonces México está haciendo, digamos, proyectos que van a provocar que disminuya la inflación, está teniendo un manejo prudente de las finanzas de sus deudas y también por otro lado todos esos países que empezaron a darle dinero a su gente y se endeudaron para poder hacer eso, ahora van a tener que o una de dos, o aumentar su recaudación a través de una mejor eficiencia recaudatoria o subir los impuestos, porque de algún lado tiene que salir su dinero para poder pagar esas deudas. En el caso mexicano, ya desde el 2020 se había aumentado la eficiencia recaudatoria a través del SAT, haciendo que más empresas pagaran sus impuestos que antes no estaban pagando. Por lo tanto, México ha aumentado su monto de impuestos y por lo tanto no se necesitan subidas de impuestos a la mayoría de la población, simplemente se necesita seguir aumentando esa eficiencia recaudatoria. Entonces, por todos estos casos, que es un buen manejo de la deuda, un mayor cobro de impuestos, proyectos enfocados, que además no han sido con deuda, sino proyectos enfocados al mayor manejo de mercancías y al fortalecimiento de la economía, como estos dos proyectos de trenes que mencioné y de ampliación de puertos. México y las calificadoras internacionalmente, por lo menos las que se dejan guiar por matemáticas y no por política, han estado aumentando la perspectiva crediticia de México. Entonces yo creo que esto nos da para poder hablar, digamos, de en dónde estamos parados en el mundo. Esto no significa que no vayan a haber turbulencias y que no vaya a ser complicado, pero sí significa que estamos haciendo las cosas que el manual, digamos, de cómo se debe manejar la economía de una forma satisfactoria, México lo está cumpliendo en esta parte y bueno, y eso está mejorando entonces lo que los mercados financieros están viendo y por lo tanto los inversionistas financieros están más proclives, más gustosos de prestarle a México porque no es tan riesgoso como otros países en el mundo. Y entonces ese sería mi comentario de este viernes en la parte.